Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Una Ventana en Innovación. Hoy el especial irá sobre innovación, ¿vale? Que se celebra el próximo 21 de abril de 2025. Este programa, si lo estáis escuchando en la radio, pues evidentemente se publicará el día 22 y bueno, pues en este caso lo tendréis subido en nuestro canal de YouTube en el momento que queráis visualizarlo. Hoy, bueno, cambiamos el presentador. Mi nombre, como ya habéis visto, no soy Alejandro Linde, soy Paco Arnaiz, director de comunicación del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, pues me gustaría trasladar desde el punto de vista que estamos aquí, como veis, en un entorno innovador, en el laboratorio de prototipado del Parque Científico. Me gustaría trasladar la historia de dos personas, de dos proyectos, de dos, bueno, pues, futuras empresas que sin duda van a dar mucho que hablar en un punto en el que están pues incipientes, ¿vale? Y vamos a conocer un poquito su historia y en cierta manera un poco cómo ha sido toda esta travesía en el desierto, y me gustaría darles voz y voto a ellos evidentemente en esta pequeña charla que vamos a hacer a nivel conversacional. Aquí justo a mi derecha tengo a Ángela Martí. Ella es cofundadora junto con su hermana Gemma de Circu, de la startup Circu. Hablaremos un poco ahora de la historia, pero sí que es cierto que para no complicarme mucho la vida he cogido la web de Circu y la web tanto de Ignacio, que ahora lo conoceremos, y me gustaría hablar sobre la definición que hacen en su web, ¿vale? Ellas, Ángela y Gemma, son ganadoras de la 13ª edición de la Maratón de Creación de Startups de la UMH, y en su web dicen que su objetivo es encontrar la sinergia entre innovación y tecnología con la tradición y la artesanía, creando un equilibrio clave para el impulso del desarrollo de la moda sostenible y circular. Ahora hablaremos sobre esto, pero lo primero, Ángela, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según cuando nos escuchen. Gracias, por supuesto, por acudir a la llamada del parque y de este programa especial de Una Ventana en Innovación. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Súper agradecida de estar aquí con vosotros, un día más en lo que ya es mi casa, la UMH, y sobre todo el Parque Científico. Y nada, pues dispuesta a contestar todo lo que me preguntes. Vamos a ir a por ello, pero antes de empezar a dar voz a Ángela, quiero presentar a Ignacio Español, que él es también cofundador, junto con su socio Pablo Jaspers, de la startup Ignusart. Y he dudado un poco porque al final ya va generando otros proyectos, ya va generando otras startups. En este caso también estás dentro, como bien hemos dicho de Ángela, que es ganadora de la 13ª edición de la Maratón. Ignusart también participó en la 13ª edición de la Maratón, ahora estás en la 14ª con el proyecto Nomad. Y bueno, en cierta manera, Ignacio, lo primero es los buenos días, agradecerte de nuevo el estar aquí. Hemos hablado, estamos un poco de charreta antes del espacio, y por supuesto agradecerte la llamada, el venir aquí y contarnos un poquito sobre tu historia. Nada, gracias a vosotros siempre por la invitación. Al final es eso, sí que es verdad que llevo dos proyectos. En este caso mi socio es solo en Nomad, que es Pablo, y en Ignusart pues me lo guiso y me lo como yo solo, por así decirlo. Hablaremos luego de las compañías y demás. Como ya lo hemos hecho con Ángela y con Circu, también he rescatado lo que pone Ignusart en su web, y dice: somos pioneros en la convergencia del arte y la tecnología, y cada pieza que diseñamos es un testimonio de esta fusión única. Nuestro trabajo representa un punto entre la rica tradición artística del pasado y las posibilidades emocionantes del futuro tecnológico. Y empezando por esto, y evidentemente con el contexto en el que estamos hoy aquí, que es el de la innovación, me encanta cómo de primero empezamos por ti, Ignacio, y luego vamos con Ángela, cómo has cogido algo tan, bueno, en el sector más tradicional, más puro, más delicado en cierta manera, porque mucha gente no quiere tocar ciertas tradiciones, y has metido tecnología y has metido innovación y estás desarrollando una serie de proyectos, ¿vale? Como Rosy Cristianos, nos contarás un poquito más en concreto, pero ¿cómo has hecho esa divergencia, como comentabas, de, oye, me meto aquí en este mundo en el que estás sin parar de trabajar, porque hablamos fuera de cámara así, no paro? Cuéntanos un poco qué has estado haciendo estos años. Pues a ver, básicamente es lo que hablábamos de esa convergencia, es porque yo empecé como un escultor tradicional, esculpiendo en arcilla, haciendo sus moldes, que si luego las carcasas y todas esas cosas que al final llevan muchísimo tiempo, hasta que yo un día vi de repente, hace como 7, 8 años, una impresora. Y de repente, pues el mero pensamiento de, mira, mientras la impresora va imprimiendo, yo podría estar diseñando.
Entonces es como, ¡wow! Superproductividad. Lo que ha sido luego es totalmente distinto a lo que es esa idea principal, pero ese momento ya de unir lo que es la tradición y la tecnología, pues me di cuenta de que era viable y era posible. Y pues bueno, al final todo el tema del folclore ya, esa parte del mercado la tengo súper asentada y todo el tema de moros cristianos, también fallas. Ahora también estoy entrando en el tema de museos, porque al final, ¿a quién no le gustaría poder tocar algo de un museo? Porque son piezas que tienen muchísimo tiempo, en cambio hacemos reproducciones y ya esas piezas ya las podemos tocar, sin miedo. Obviamente, si se rompe y esas cosas hay que pagar su arreglo, pero un arreglo que no tiene nada que ver en cuanto a pérdida de un patrimonio histórico. Me ha recordado al meme de ¿a quién no le gusta un batisterio del siglo I, ¿no? ¿A quién no le va a gustar? Y evidentemente todo eso tiene su desgaste y, oye, pues es una forma también de hacer fehacientemente una réplica, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, en el laboratorio prototipado, que aquí tenemos también pululando a Álvaro Lama, que es su responsable, que hizo una recopilación y una réplica de las joyas de la Dama de Elche, que estando aquí evidentemente en Elche, pues oye, quieras o no, todo eso a nivel divulgativo y demás, junto con la cátedra de la Dama de Elche, se generan unos proyectos que evidentemente a nivel artístico tienen un valor incalculable, ¿no? Y evidentemente el paso del tiempo tiene todo esto, ¿no? Aparte de, evidentemente que no lo hemos comentado, de abaratamiento de costes, de mejora de producción, bla, 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 bla. Pues muy interesante, sobre esto ahora abordaremos, pero sí que me quiero ir evidentemente a la parte de Ángela. Bueno, tu sector, Ángela, evidentemente ya no es tan tradicional, de hecho todo el rato se va innovando y bueno, ¿cómo surge la idea de montar Circu? Y estábamos hablando antes off the record, decir, oye Ángela, pues, ¿cuándo montaste tú esto? Y me dices 2020, año ideal para montar cualquier cosa, ¿verdad? Con el pleno COVID, pero ¿cómo surge esa idea de lanzar ese proyecto? ¿Y qué formación tienes tú? Porque también nos lo ha dicho Ignacio y que tiene también mucho que ver con esto. Vale, bueno, pues así remontándome un poco al 2018, cuando decidí estudiar diseño de moda, que no tenía nada que ver con lo que había hecho hasta ese momento, que yo había estudiado ciencias, pero algo en mí me decía que tenía que irme por ahí, que al final era un poco como lo que más me movía y mi pasión. Porque yo con mi abuela pues siempre he cosido, he hecho patrones, bueno, era un poco como esa ilusión que yo tenía desde pequeña y me atreví pues a hacer lo que a lo mejor no se esperaba de mí, pero sí que me movía por dentro. Y me fui a Madrid y nada, en 2020 llegó la pandemia y yo pues tenía, creo que siempre he tenido como un poco alma emprendedora y yo pues siempre quería hacer ya algo, que mis proyectos fueran realidad, que dar algo al mundo y creo que durante la pandemia, aparte de que todo el mundo tuvimos mucho tiempo, yo pues me aburría, venía de Madrid y al estar en casa era como que tenía mucho tiempo libre y hacía lo de clase, pero luego me sobraba tiempo. Entonces pues en ese tiempo fui como pensando qué podía ofrecer al mundo, que con lo que sabía muy poco realmente, cómo podía llevarlo a cabo, qué recursos podría tener y de esa manera, así un poco ingenua, pensé qué puedo hacer que cuando salgamos de casa de lo que fue la cuarentena, tengamos muchas ganas de utilizar en torno a lo que es la moda. Y pensé, pues obviamente un bikini, vamos a salir en mayo, yo lo único que quiero es ir a la playa a muerte. Y entonces dije, bueno, es una prenda pequeña, seguro que no lleva mucho trabajo y que podré hacerlo. Spoiler, no era tan fácil. No, totalmente fue como un reto súper grande a nivel tanto profesional como personal, porque al final pues estaba montando un proyecto que requiere de ese emprendimiento y de esos conocimientos que no tenía ni idea, y por otro lado de esos conocimientos técnicos a nivel diseño moda que tampoco había dado en clase y que la moda baño requiere de máquinas específicas, patronaje específico, tejidos específicos y conocimiento específico que bueno, pues poco a poco en ese recorrido fui aprendiendo, sobre todo pues, por las personas que me fueron abriendo sus puertas en talleres de aquí de Alicante y demás, pero vaya, que nada que ver con todo lo que sé ahora y con todo lo que es Circu, pero ese primer paso pues dio lugar a todo esto. Dos cosas importantes, una, las abuelas. Sí, total. Vale, factor importante, antes hablábamos con Ignacio, es decir, abuela, te he dicho, de hecho muchas veces en tus vídeos, Ignacio, en Inusar aparece, ¿no? Sí, sí. Que tu abuela como protagonista, más que tú, evidentemente. Es la mejor. Es la mejor, de hecho hay que hacerle un monumento a esa señora. Y hablabais un poco de, evidentemente ya fuera de la coña del apoyo, evidentemente de los familiares, que eso es una cosa que evidentemente si no está, de hecho, bueno, tu hermana cofundadora, tus padres también, hemos estado en jornadas del parque en lo que te han acompañado y evidentemente pues ese apoyo, tu pareja también que también está por el proyecto, toda la familia en cierta manera, porque no es tan fácil emprender, como bien decía Ángela,
porque evidentemente no todas las historias surgen de un garaje como nos han contado siempre, ¿no? Esto es muy duro, es un trabajo en el que hay que meter muchas horas y mucho dinero y también tener un apoyo constante, ¿no? Pero sobre eso me quiero quedar con dos cosas que habéis comentado, que es, yo pensaba que sabía más de lo que realmente pensaba. Y lo ha comentado Ángela en lo último, es decir, yo pensaba que, bueno, podía tener, pero la realidad es que no tenía ni idea. Y es la típica pregunta que se hace en este tipo de formatos, pero echéis la vista atrás y ¿qué valoráis más de lo que no sabíais antes y lo que sí que sabíais ahora? Y como Ángela me estaba diciendo que sí, vamos a empezar por Ángela primero y luego vamos con Ignacio. ¿Qué es lo que más destacas, Ángela, de esta evolución que has tenido en toda esta trayectoria? Vale, pues a ver, destaco sobre todo el aprendizaje que he podido tener en torno a lo que es más el mundo empresa, porque sí que es verdad que pues, esa parte no la tenía ni desde pequeña ni desde la universidad, o sea, fue algo que no tenía ni idea, y el empezar con Circu, hacer programas de emprendimiento como por ejemplo el de maratón, me ha ayudado muchísimo y me ha hecho entender que un proyecto no es lo mismo que una empresa, ¿no? Y que ahí hay un camino bastante difícil. Y bueno, y sobre todo también un poco lo que a mí en aquel momento me hubiera gustado, que ahora sé y lo tengo clarísimo, pero en aquel momento no lo sabía, es el tema de los miedos y un poco de atreverse, ¿no? Me atreví a ciegas, pero después tuve muchos miedos que a día de hoy pues ya no son barreras, pero que durante estos años sí que lo han sido. Como por ejemplo, el más fácil de entender es que yo al principio no daba la cara, ¿no? En Circu, porque no quería pues eso, que pues las críticas o que la gente dijera pues mira, pues no va bien o sí va bien, o, ¿sabes? Era como que Circu era un ente y yo era otro. Pero claro, hubo un día que dije, a ver, si yo no defiendo mi proyecto, ¿quién lo va a defender? Entonces, ¿quién me lo va a comprar, básicamente? Y pues ahí fue un poco como entró mi marca personal a Circu y todo cambió. Entonces, pues me hubiera encantado saber ese primer año que si yo daba la cara por Circu, Circu iba a ir mejor. Y me hubiera, creo que, quitado me hubiera ahorrado tiempo, básicamente. Bueno, también muchas veces la gente dice, ¿no?, que ha sido como ha tenido que ser. Sí. En cierta manera, esa evolución era necesaria con esos pasos y, bueno, por suerte, somos capaces de identificar qué es lo que mejor viene al proyecto, qué es lo que mejor te viene a ti de una marca personal, y en ese sentido, si ir a fusionarla, evidentemente con reconocimiento, con la formación y demás, era necesario, ¿no? Y aislándolo, y no le quiero quitar tampoco protagonismo a Ignacio, pero muchas veces hablábamos él y yo de decir, Ani, es que antes te dedicabas te dedicabas muchísimo a salir a cámara, que si los vídeos, que si no sé cuántos tal, y me dice, Paco, es que ahora mismo no tengo tiempo para salir, estoy tan liado con eso. Entonces, Ignacio, en este sentido, desde el primer momento, y hablamos ahora un poco de esa primera pregunta, pero necesitas a alguien que salga a cámara porque tú estás con mucha historia en ese sentido de producción y de diseño. Al final, cada vez, pues como todo va creciendo y las necesidades de producción y de diseño son cada vez mayores. Entonces, a mí me encanta salir en redes sociales, me encanta también exponer un poco mis ideas, también tengo muchísimas ideas de vídeos así como chorras y locos para poder también un poco atraer un poco ese público. Pero es eso, cada vez al final, pues las labores cotidianas y del día a día no me permite. Además, como también estoy ahora metido con lo de las zapatillas de Nomad, pues al final lo que me decía antes, si te da la vida, pues no me da la vida. Quiero decirte, no me da la vida porque quiero estar en 7.000 cosas. Entonces, una cosa que me gustaría a mí saber, que la sé en verdad, pero a ver si me lo meto en la cabeza, es también centrarme un poco y no intentar estar en todas partes, en todo momento, intentando hacer todo eso todo el rato, porque es imposible. Al final, el delegar, somos humanos. El delegar importante, delegar cuesta. Delegar, aunque sea a tu padre o a tu hermana o a tu tal. O sea, es decir, es súper importante. Sí, al final es eso. O sea, esto es lo que tienes que aprender ahora. Sí. Y volviendo a la pregunta del Ignacio que dice, oye, vamos a materializar esto porque creo que puede tener su sentido empresarial, el tema de hacer Ignusar. De ahora a ese momento, ¿qué es lo que más has aprendido? Pues económicamente, quiero decirte, yo básicamente... Es importante, ¿no? A nivel económico, no sé si... Sí, vale. Yo ya decía, vale, ok, voy a conseguir este curro, lo he conseguido, tengo este dinero, ahora con este dinero lo que voy a hacer va a ser invertirlo. Está muy bien para crecer, pero también hay que tener un punto, porque yo también he sido durante estos años inversión, y no hay nada más que máquinas, que está muy bien, pero me hubiese gustado hacerlo con un poco alguna estrategia para poderse llevar a cabo y obviamente no estar tan agobiado, porque muchas veces al final, ya no por posibilidad económica, porque está yendo
bien, sino por posibilidades mentales, porque al final ya era como una carga. Todos los meses tengo que llegar a esta cuota, todos los meses tengo que estar produciendo, todos los meses tengo que estar llegando, que al final todos los emprendimientos son iguales. Pero en este caso, si me hubiese organizado de mejor manera, creo que sobre todo para mí y mi bienestar, por lo menos de la cabeza, hubiese sido mucho mejor, porque es como, vale, lo tienes todo organizado. Entonces, eso, a ver, ahora que estoy con un buen Excel, con mis pagos bien planificados y todo eso, pero en plan muy meticuloso, que le he metido mucha caña para mejorar en eso. Eso me hubiese venido muy bien hace unos cuantos años. Claro, porque, bueno, en moda imagino que tú un Excel, poco. No, sí, Sí, claro. en moda, pero diseño de moda como tal. Bueno, a ver, en lo que es la carrera no nos enseñaron mucho, sí que algo por encima, pero una vez que salí y un poco circuit tienes que hacer números, si no haces números estás perdido. Sí, me refería más a la formación previa No, a sí, la hora de... no, pero bueno, yo tengo suerte, entonces esa parte la lleva más mi hermana. Y sobre esto, que hemos estado hablando un poco más a nivel carácter general, ¿no? Un poco de lo que es el proyecto, de fallos, tal, no sé cuántos. Básicamente, para que no se nos olvide, el contexto de que estemos aquí es el Día Mundial de la Innovación, ¿no? Y entonces, ¿cómo es el proceso, en este caso, de la idealización y conceptualización del proyecto? Es decir, entiendo que al final parte de una base de originalidad pura y dura, y tú muchas veces, Ignacio, tienes en este sentido que asemejarte, por ejemplo, en Moros y Cristianos con el tema de armaduras y tal, no sé si te dan un diseño, te dicen, oye, libertad absoluta con esto. De esos hay pocos, pero son los mejores, por favor, hacedme eso, que me dais la vida. Bueno, cuéntanos un poquito. También entiendo que dependiendo del proyecto, también puedes decir, oye, pues mira, prefiero hacerlo así, no sé si marcas unos límites o estás muy acotado a lo que te piden y... A ver, esto es como todo, cuando trabajas por proyectos, el que manda es el cliente, entonces hay, como hemos dicho, varios tipos de clientes. El que me dice, vale, tengo esta idea y haz lo que quieras, los mejores, porque es como me dejan a mí libertad, yo les voy pasando cosas y ellos me dicen, vale, me gusta, y si cambiamos tal, genial, es un proceso más colaborativo. Luego están otros que me gustan un poco menos, pero también me gustan, obviamente, que me dan como las ideas básicas, me dicen, mira, hemos visto esta corona junto con esto que nos gustaría mezclarlo. Entonces es como, vale, podemos hacerlo, pero vamos a hablar claro, la impresión 3D tiene ciertas peculiaridades y ciertas pues, partes negativas que a lo mejor esta parte no podemos hacer porque es muy fino, o esta parte es demasiado gorda, lo que sea. Entonces al final con eso yo lo voy llevando un poco a lo que sería lo viable de sus ideas. Entonces yo al final me defino un poco como ese materializador de sueños, entre comillas, ¿sabes? Porque la gente viene con sus ideas. Y sobre esto, imagino, y ya voy con Ángela, pero que habrá choque de realidad en cierta manera, ¿no? Cuando una persona está acostumbrada durante toda la vida a tradición familiar de madres, padres, abuelos, tal, no sé cuántos, que de repente vengas tú y dices, oye, mira, con esta máquina te puedo hacer. Claro. Eso es un choque de realidad que no sé hasta qué punto el potencial cliente a veces no lo entiende. No lo entienden, no es que no lo entiendan, sino que suele ser más sorpresa, porque es como, que ahora se puede hacer esto, es como aún por un poco de desconocimiento, porque en el tema de Moros y Cristianos, que es lo que estamos así como ahora más enfocados, tenemos siempre las cotas de malla, tenemos siempre las armaduras, pero ¿qué pasa con esas armaduras? Que una, pesan mucho, los detalles son pobres, porque al final ya no queda gente especialista, bueno, no queda, no. Los que hay son mucho menos de los que solían haber y ya para conseguir a lo mejor una armadura de los niveles que yo estoy haciendo te pueden cobrar miles y miles y miles de euros, porque al final eso es un trabajo a mano, lo cual lleva su trabajo y eso hay que pagarlo. En cambio yo lo estoy diseñando en el ordenador y puedo sacar las réplicas que yo quiera. Entonces ahí es donde está, también tiene su componente artístico porque yo lo dibujo en una arcilla digital, pero es eso. Entonces muchas veces la gente dice, o sea que le puedo poner esto. Y yo, claro, tú dime lo que quieres. Cuanto más azúcar, más dulce. Al final no hay problema. Las ideas siempre son buenas y siempre son bien recibidas. Luego te salen los montajes estos que están ahora tan de moda, ¿no? De un avión que es un cocodrilo y todas esas cosas de los memes que... Sí, la IA también está... siempre me mandan imágenes de IA de referencia. Cosa... Me dicen, quiero esto. Y digo, uy, aquí huele a IA que tira fácil. Pero bueno, no pasa nada. Porque aterrizar al final esos proyectos muchas veces es súper importante. Al final ya voy con Ángela, pero claro, de la libertad creativa, en cierta manera limitada por ciertas peticiones, a la independencia absoluta en ese sentido. O no sé si, Ángela, nos cuentas un poquito cómo encaráis ese desarrollo de los diseños de temporada y demás, si os fijáis en tendencias, si marcáis vosotras esa línea independiente, si alguna empresa os asesora y demás. Cuéntanos, porque yo sí que en cierta manera soy un novato, 100% en esto, es inepto, y entonces
Cuéntanos un poco cómo es todo ese proceso creativo, desde la concepción de la idea del diseño. Vale, a ver, yo como diseñadora yo siempre parto de un concepto que tenga que ver un poco con mi identidad y con lo que a mí me inspira, que en este caso pues suele ser la Costa Blanca, el Mediterráneo, un poco pues algún recuerdo que tenga con mi familia o algo así. Desde que hice mi TFG como que tuve mucho conocimiento hacia lo que yo soy como diseñadora y eso es un poco lo que me inspira, pues sé que mis raíces son un gran motor para mí y para mi creatividad, entonces pues siempre intento un poco anclarme en esos puntos, pero luego sí que es verdad que a lo largo de los años, sobre todo de Circu, yo tengo como mi gusto propio, ¿no?, de lo que a mí me gustaría llevar como una persona joven de 24 años. Luego está nuestro target, que es la gente que al final compra en Circu y un poco hace que la empresa funcione. Y luego está lo que tienes que hacer para que estés dentro de lo que es la moda y lo que son las tendencias, ¿no?, como has dicho, y que llame la atención. Entonces, teniendo en cuenta todos esos factores, es un poco como yo voy encaminando las colecciones, sobre todo de moda baño, que son las que más experiencia tengo. Y es un poco el equilibrio al final. O sea, yo siempre tengo en cuenta lo que más se ha vendido el año anterior. Eso se suele replicar o se hace algún cambio, un cambio de tejido, un cambio de estampado y demás. Suelo tener en cuenta también hacia qué target nos estamos dirigiendo y que eso forme el máximo de la colección. Y yo siempre me dejo un punto, o sea, como una mínima parte, que es lo que yo me pondría o lo que yo pienso que se va a vender. O sea, es como que ahí me la juego, en plan, me da igual, me la juego. Es como cuando Ignacio le da la total libertad para hacer lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido ahí tenemos la sinergia de decir, ese es nuestro paraíso. Sí, esa es nuestra cervecita en la terraza del bar, esa es nuestra... Claro, porque al final yo pienso, digo, a ver, voy a hacer un montón de bikinis y no me voy a poner ninguno, ¿no? Entonces es como, no puedo, en plan, tengo que luchar un poco también por esa parte que a lo mejor no es la que está funcionando ahora, pero sí que es lo que a mí me gustaría que fuera Circu. Entonces, pues yo lo meto ahí y me la juego, obviamente. Luego siempre se sigue vendiendo el que más se ha vendido el año anterior. Siempre se sigue vendiendo el color que ha triunfado el año anterior. Es más, tenemos un modelo que es el Mani Palm, que es, o sea, Circu y Mani Palm es lo mismo porque lo hemos repuesto ya no sé cuántas veces y es que funciona, o sea, el patrón es súper bonito, a la gente le sienta muy bien, el tejido es muy bueno, tiene mucha calidad y es lo que funciona. Que luego quizás en un anuncio funciona mejor un estampado o a lo mejor un bikini que llame más la atención, pues algo más, un poco menos discreto, un tanga o algo así, porque llama la atención, pero realmente, aunque ese anuncio sea el que llama la atención, lo que acaban comprando es el Mani Palm. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta todo eso. Obviamente yo intento que mi creatividad huele lo máximo posible, pero siempre teniendo en cuenta eso y siendo realista. Has comentado tú antes, y creo que es un punto a destacar, porque en cierta manera en los tiempos que corren es necesario sacar siempre las dos palabras mágicas en todo esto que está revolucionando todos los sectores productivos, comunicación, moda, tal, que es el tema de la inteligencia artificial. ¿De qué manera a vosotros os ha afectado, os ha condicionado, os ha mejorado a vuestro día a día? A ver, obviamente yo siendo uno es maravilla, porque para todo el tema de presupuestos yo ya tengo como mis propios GPTs, para que es como yo simplemente tengo que meterle diseño tanto, impresión tanto, tal, pum, PDF. Eso ya, que simplemente hacer yo eso lo podría hacer en 20, 15 minutos, a lo mejor cuando ya le mete mucha práctica, 10, pero en hacerlo en uno, pues me deja 9, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces para eso lo utilizo muchísimo, rollo también para plasmar ideas, cuando yo estoy trabajando también lo utilizo para lanzar ideas al aire y que me responda. Pues me lo pongo con el audio y voy hablando y luego pues también me va generando ideas. La gente lo utiliza muchísimo para mandarme ideas porque todas las imágenes que me mandan de armaduras están generadas por ya sea Leonardo, ChatGPT, lo que sea, cualquiera, Midjourney, la que sea. Están hechas por eso. Entonces, a ver, vivimos en un mundo donde cada vez se va a utilizar más y no lo veo como una amenaza, sino más como una herramienta. Quiero decirte, todo con su justa medida. Se puede utilizar muy bien para agilizar procesos, al igual que se puede utilizar muy mal y reventar millones de puestos de trabajo. Pero yo creo que si somos un poco conscientes, se irá avanzando en esa vertiente. La responsabilidad ética, ¿no?, que muchas veces hablan. ¿Y Ángela, por tu parte?
Bueno, pues a nosotras, a mí en concreto, ChatGPT, pues eso es lo que has dicho de un poco las ideas, de que lanzarle ideas y que un poco las aterrice o que te lleve por vertientes que no tenías en cuenta. Sobre todo el tema de la comunicación en redes sociales creo que también juega un papel súper importante. Que al final pues eso, hacer un copy conlleva un tiempo que a lo mejor dándole 3 o 4 ideas o eso, entrenándolo un poco ya te hace copies que están súper bien y son suficientes. Y luego también, pues bueno, para el tema de todo el página web, Shopify, cosas así, no sé muy bien qué es lo que hace mi hermana porque no entiendo, pero a mi hermana le ayuda un montonazo, siempre que tiene algún problema recurre a él y la verdad es que es eso, que soluciona cosas que a lo mejor te pueden llevar un quebradero de cabeza varias horas y con él pues vas más rápido. Y pues yo también ahora mismo lo veo como una herramienta, es más para el tema de los estampados. De este año lo estoy utilizando, pues eso, a ver si me daba alguna idea o algún mezcla de color y demás, pero al final lo que yo tenía en la cabeza no lo hacía, o sea, por muchas vueltas que le diera no había manera. Entonces pues bueno, me sirvió para eso, para tener en cuenta otras opciones, pero al final tuve que hacerlo yo. O sea, también tienes que saber cuándo parar con esto, es decir, porque al final intentas configurar o realmente sacar algo que tardas más tiempo, ¿no? Ya voy a sacar la siguiente pregunta que lo ha adelantado Ángela y me parece algo súper importante, que es el tema de la influencia en redes sociales. Hablamos de la influencia en redes sociales y luego aparte, y empiezo contigo y luego ya voy dando turno a Ignacio, el tema de las influencers, que en este sentido imagino que juegan un papel importante, sobre todo en esto, porque sí que es cierto, Ignacio, que tú el tema de influencers de momento no sé si has tocado mucho, pero una pequeña colaboración. Una pequeña colaboración. Pero sí que, Ángela, me quedo contigo de forma breve. Cuéntanos un poquito qué papel juegan las influencers en Circu. Vale. Bueno, pues hasta el año pasado realmente no habían tenido un papel muy grande porque, pues no sé por qué, o sea, como que nuestros recursos o esfuerzos habían ido hacia otros sitios. Sí que es verdad que el año pasado invertimos mucho más en marketing, hicimos el programa aquí en Maratón, entonces todo estaba mucho más estructurado y quizás llegamos a puntos donde antes no habíamos llegado y uno de estos puntos fueron el tema de las influencers, que depende mucho de qué tipo de influencer sea, sobre todo para nuestro producto que tiene pues un precio alto, no es lo mismo que al final digas, no sé, un lip combo de no sé qué sitio a 5 euros que un bikini sostenible, vegano, de alta calidad a tanto. Entonces hay que tener en cuenta cuál es el perfil de cada influencer y si realmente su target es tu target. Entonces el año pasado es verdad que dimos con 3 o 4 en el clavo y simplemente fueron colaboraciones a cambio de producto porque es verdad que no teníamos como un presupuesto como tal, pero cuando a las influs les gusta el producto pues te hacen como ese favor, ¿no?, de subirte una historia o te mencionan o cosas así y realmente esas historias dieron ventas, o sea que fue como una recompensa directa, por así decirlo, o sea, ahí sí que se vieron los frutos. Y ya te digo, con estas chicas cada vez que suben algo se nota en seguidores, se nota en interacciones, se nota en todo, pero sí que es verdad que también han habido otras chicas que a lo mejor pues por tema estética, estilo, a mí pues me llaman más la atención o creo que pueden funcionar, pero como no tienen esa audiencia tan fiel a ellas, a los valores y a lo que comunican, no tiene una repercusión directa en nuestro producto al menos. Entonces, bueno, un poco eso hay que estudiarlo. Al final tú tienes que diferenciarte de alguna manera, no puedes competir con las grandes y luego las gigantes, evidentemente, ¿no? Y en ese sentido no puedes elegir a cualquier persona por muy atractivo que sea calidad-precio, Sí, justo. Y ahí al final habrás desarrollado una habilidad de negociación, porque hay gente que evidentemente... se llama dar pena. No, es broma, es broma. No, en plan, o sea, al final pues tú les escribes y les dices, oye, podemos daros nuestro producto a cambio de nada, simplemente queremos enviarte de nuestro producto, que te sientas cómoda con él y si te apetece pues puedes crear contenido y ya, y simplemente pues hay gente que lo hace, gente que no, de normal suelen crear contenido si les gusta el producto. ¿Y cómo empieza a Inusar a darse visibilidad por monos y cristianos y demás? Antes nos has dicho en la presentación que tú eras un poco farandulero en ese sentido, que al final conocías el mundo de la fiesta y demás. Boca a boca, a raíz de los primeros proyectos, redes sociales. Al final, y esto, oye, yo lo proyecto para mí. No, al final es siempre, yo lo que más me ha servido siempre han sido redes sociales
Ya sea, a mí me ha venido ya gente, al final, estamos hablando de que sí que es verdad que el mercado de mozos cristianos es algo más pequeño, pero por ejemplo, todo el tema de redes sociales, todo el mundo tenemos redes sociales, y alguien ve una armadura guapa que ha salido en, digamos, Petrer, Elda, y se la pasa al que vive en Castalla, que es un poco boca a boca, pero dentro de las redes sociales, ¿sabes? Y también, obviamente, poniendo pasta en anuncios. En ciertos anuncios que creo que iban a ser mucho mejores, pues eso. Pues igual que cuando hice las pequeñas miniaturas de los festeros de mi ciudad, que eso me voló y todo el mundo me pedía. Yo digo, pero esto hay que hacer producciones. Y al final sí que es verdad que como para engagement y todo eso me funciona muy bien, no tan bien como para generar beneficios económicos. Claro, no se traduce, como decía también Ángela, se traduce más en visibilidad a pesar de que... Que también está bien, porque Evidente. gracias a que me hayan conocido por esas cosas, luego han venido para otros proyectos mejores. Claro. Hablabas de poner pasta. Quizá sea una de las decisiones más arriesgadas, ¿no? De dónde pones tu dinero en este sentido. Yo os lanzo la pregunta, ¿cuál es la decisión más arriesgada que habéis tomado en toda esta trayectoria con la empresa? Yo en maquinaria. Yo me estoy gastando mucho dinero constantemente en maquinaria porque lo que se suple muchas veces con falta de personal, la maquinaria puede llegar a suplirla en ciertos puntos, quiero decirte. Obviamente, cada vez que yo produzco más, también requiere mucho más tiempo de postproducción y mucho más tiempo de pintado. Entonces, ahora mismo, antes el cuello de botella era que diseñaba y pintaba y lijaba mucho más rápido de lo que las impresoras podían abastecerme. Ahora ya estamos en que no llego a ese punto, que estoy todo el rato diseñando, estoy todo el rato pintando, estoy todo el rato lijando, estoy todo el rato grabando, no puedo estar en 100.000 cosas. Entonces, poco a poco estoy introduciendo a gente en el estudio para también un poco agilizar carga de trabajo, porque si no es imposible. Pero muy bien. ¿Ángela? Sí, a ver, yo recuerdo el año pasado, por ejemplo, que yo, o sea, siempre la producción la hemos hecho en Alicante, pero dependía de muy pocas personas. Entonces, si esas personas fallaban, la producción fallaba y todo lo que habías trabajado no llegabas a tiempo, no tenías el producto y era una inversión perdida, por así decirlo. Entonces, bueno, encontré un taller en Elche que cerraba y tenía la oportunidad de comprarle prácticamente todo el taller. Así, bueno, claro, lo que más o menos él ha dicho también. Entonces, sabíamos que no era una decisión como a largo tiempo el hacer un taller, ¿no? Porque iba a ser un poco salvar ese año, que fue el año pasado, pero que si en algún momento pasaba algo íbamos a tener las máquinas para poder seguir creando ropa, porque realmente era un problema. Entonces, bueno, pues decidimos invertir en el taller, toda la colección del año pasado se hizo con nuestras máquinas. Y luego el segundo paso que me ha parecido mucho más arriesgado que aquello que hicimos el año pasado fue llevarnos la producción fuera de Alicante y dejar todo en manos ajenas, o sea, en algo que ya no depende de ti, que ya no puedes controlar y que eres un pececito al lado de muchos grandes. Entonces yo aquí la verdad es que había aprendido mucho, pues eso, un poco a negociar con los proveedores, a que me hicieran caso, a que me tuvieran en cuenta, pero de nada ha servido una vez que he salido fuera, porque pues eso, eres aún mucho más pequeño, te dicen que sí, pero luego es que no, que ya te tienen en cuenta, pero o sea, realmente un paso muy complicado que nos ha llevado de cabeza durante todos estos meses, nos sigue llevando de cabeza y bueno, del que tenemos que aprender porque al final pues son aprendizajes y tomar decisiones pues de cara a los siguientes años y demás, pero claro, pues eso, son situaciones que en un principio parecen que es lo mejor porque dices, bueno, me voy fuera, tengo más tiempo porque al final estoy confiando en un profesional, no tengo que encargarme yo de todo esto, no, pues un poco como a lo mejor puede hacer Ignacio, dejo el taller a un lado y yo me encargo más de la parte, pues bueno, soy CEO de mi empresa, ¿no? Me muestro al mundo y la vendo y hago más cosas y al final resulta que es dar un paso hacia atrás porque todo lo que tú controlabas ya no lo controlas, entonces los tiempos se te desmoronan, la inversión ves que se te escapa, entonces es como mucho estrés y peor. Pero bueno, o sea, espero que este paso termine bien y que al final sea un aprendizaje y una manera de saber llevar las cosas también. De crecer. Muy bien, me están ya diciendo por el pinganillo que no tengo, pero me están poniendo caras que hay que acabar y quiero finalizar con una última. Hemos hablado de la decisión más arriesgada desde el primer día que ponemos en marcha la empresa, el proyecto, hasta el día de hoy, pero
si vamos al futuro, si tuvieseis que escribiros una carta a vosotros mismos en un futuro cercano, 1, 2 años, 3 años, ¿qué os gustaría contaros en ese tiempo? Vamos a ponerle el año que viene, que nos volvemos a juntar, estamos aquí en el laboratorio, estamos donde sea. ¿Qué os gustaría escribir en esa carta o en ese testimonio de cara al año que viene, a un 2026? Que espero que por lo menos ya no esté trabajando 14 horas al día, eso para empezar, y que todo el esfuerzo que estamos teniendo que merecerá la pena, y que si aún no lo es, pues queda poco para que merezca la pena y que llegue a ese punto. Que si tengo que seguir trabajando tanto, que no me canse y que siga haciendo lo que estoy haciendo, que vamos poco a poco, pero vamos avanzando. Básicamente sería eso, como un mensaje inspiracional para que llegue y por si acaso no ha llegado. Fuerza, salud e ilusión. Exactamente. Como resumen, ¿no? Como 3 palabras. ¿Y Ángela? Bueno, pues yo creo que iría también un poco por ahí, que al final pues que el esfuerzo mereció la pena y que todo el trabajo ha dado sus frutos. Y es que me diría lo mismo, y que si no han dado aún sus frutos, que siga, o sea, que queda ya menos y que hay que intentarlo, o sea, al final es un camino duro, o sea, es difícil porque das mucho de ti y a lo mejor no recibes lo que esperas, o recibes menos, o un día recibes más y al día siguiente no recibes nada, entonces pues es difícil y sabes que nunca es estable. Pero bueno, si seguimos aquí es que un poco de esperanza vemos en el futuro y que seguro que al final el esfuerzo tendrá su recompensa. Nos quedamos con constancia, valor, ¿no? Bueno, por ahí, y por ahí va. esperanza. Y esperanza. Venga, me gusta mucho la palabra esperanza. Pues ya cortando, la verdad es que ha sido un verdadero placer estar con vosotros en esta charlita que hemos hecho un poquito más animada. La verdad que ha sido bueno, una maravilla contar con vosotros, ya sea en este programa como evidentemente en el programa de la maratón, que en cierta manera estamos hoy aquí y que posiblemente, pues no lo hemos hablado porque tampoco queremos darnos tanto autobombo, pero ese paso por la maratón también es súper importante en este sentido, con Germán, pues con Linde, con Germán también, que habéis estado, con todo el equipo de emprendimiento, con todo el equipo del parque en este sentido, y me gustaría pues volver a invitaros en un futuro cercano, que estemos evidentemente en un entorno en el que todos esos sueños, todas esas ilusiones se hagan realidad, y que por supuesto no va a ser sin ninguna duda sin que no metáis muchísimo trabajo y muchísima ilusión y muchísimo apoyo de los vuestros. Ángela, Ignacio, muchísimas gracias de nuevo, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.